conspiración en contra de Daniel. How there's an envy and a plot against Daniel. Y toda esta envidia y conspiración lleva a Darío a un decreto irrevocable. And how this plot takes him to a decree that is unavoidable. Y este decreto irrevocable o edicto irrevocable lleva a Daniel al foso de leones. And this decree takes Daniel to the lion's pit. Y vemos también que hay una represalia, una venganza de parte de Darío en contra de todos aquellos enemigos que vinieron contra Daniel. And we know that there is a decree against all the enemies that came against Daniel. Amén. Ese es el capítulo en breve. Amén. Lo que sucede, los eventos más principales en la historia en este capítulo. That is the chapter in brief. Amén. Y como vemos, recalcamos esta imagen, esta gráfica del libro de Daniel. And as we see this outline of the book of Daniel, porque vemos que esta sección de los capítulos, del capítulo 2 al capítulo 7 de Daniel, we see from section 2 to chapter 7 of the book of Daniel, que están guiados, están dirigidos hacia el pueblo gentil. They are guided toward the Gentile people. Están escritos en arameo. They're written in Aramaic. Entonces, en aquel entonces era la lengua dominante del mundo conocido. It was the dominant language at the time for the people. Amén. Ese era el lenguaje de la potencia que era Babilonia. That was the language of the Babylonian Empire. Que en aquel entonces era el superpoder mundial de aquel entonces. Which was the superpower at the time. Así que arameo era la lengua franca o la lengua que se hablaba principalmente. Aramaic was the common language that was spoken among all the people. Y vemos que el propósito de Dios que sucediera de esta forma. And we see that the purpose of God of why it happened this way. Es porque Dios quería presentar un mensaje al pueblo gentil. And it's possible that God wanted to present a message to the Gentile people. Porque el capítulo 1 está escrito en hebreo. Because chapter 1 is written in Hebrew. Y habla de temas, situaciones específicamente de un pueblo que está en pacto con Dios, guardando los mandamientos de su Dios. And it speaks to the people that are in covenant with God and keeping His commandments. En otras palabras, gente como tú y como yo. People like you and I. Dile a tu vecino, como tú y como yo. Tell your neighbor like you and I. Porque aquí somos un pueblo que queremos estar en pacto con Dios, ¿verdad? Because we're a people that want to be in covenant with God. Amén. Y por eso está escrito en hebreo, porque es pertinente, amén, a la mentalidad de un pueblo que está en pacto con Dios. And that's why it's written in Hebrew, because it's directed toward a people that have Hebrew thought. Amén. Y también vemos la sección 8 al 12, la última sección del libro de Daniel. We also see the last section, chapter 8 to chapter 12. También está escrita en hebreo porque habla mucho, se refiere mucho de lo que ha de suceder con el pueblo elegido de Dios. It speaks about the people of God and what will happen to the people of God. ¿Qué es lo que sucedería con el pueblo en el futuro y en el final de los días? In the future and in the end of days. Y el final de los días, and the end of days, podemos decir que comienza ya. We could say it begins now. Ya ha comenzado. We could say it begins now. Amén. Y al estudiar este libro que hemos estado estudiando, and as we study this book that we've been studying, con los capítulos que nuestro hermano pastor comenzó a explicar, with the chapters that our brother pastor started to show us, y los siguientes en los cuales otras visiones se van a explicar de una manera más profunda. And the coming visions that will be explained in a specific way. Podemos ver, amén, que ya hay señales en estos capítulos que hemos visto que nos muestran
¿Qué hora es? ¿Qué tiempo es? ¿Para dónde da el viento? We will see during these chapters what time it is and where the wind is blowing. Amén. Porque ya empezamos a ver unas cuantas, ¿cómo se dice? Muestras. Ya empezamos a ver unas cuantas pistas en los capítulos 2, 3 y 4. Because we're starting to see foreshadows of what is to come. Amen. In several chapters. Amén. Y esa idea, esa profecía se va a desarrollar aún más en los capítulos que siguen después de este. And that prophecy will be developed later on in the chapters to come. Amén. Y aunque la mayoría de los capítulos que han sido escritos en hebreo hablan de profecía, Although the Hebrew chapters, the chapters that are written in Hebrew speak of prophecy, la mayoría de los capítulos que fueron escritos en arameo hacia los gentiles tratan con situaciones que no necesariamente son proféticas. some of the chapters that were written in Aramaic toward the Gentiles speak not necessarily of things that are prophetic. Pero nos indican temas y circunstancias, temas más bien, que tienen que ver con una vida gentil. But they speak about subjects that have to do with a Gentile life. ¿Y qué es una vida gentil? What is a Gentile life? Una vida de una persona que no está en pacto con Dios. It's the life of a person that is not in covenant with God. Porque la más precisa definición de lo que es un gentil Because the more specific meaning of a Gentile es una persona que no está en pacto con Dios. is a person that is not in covenant with God. Y si esa persona no está en pacto con Dios, And if that person is not in covenant with God, lo demuestra porque no sigue la palabra de Dios. shows it because they do not follow the word of God. Y no sigue la palabra de Dios porque no estudia la palabra de Does Dios. not follow the word of God because they don't study the word Y of no God. estudia la palabra de Dios porque no le importa la palabra de Dios. Doesn't study the word of God because they don't care about the Y word si of no God. le importa la palabra de Dios, no le importa tener una relación con And Dios. if they don't care about the word of God, they don't care about having a relationship with God. Amén. Esa es la naturaleza de un gentil. That is the nature of a Gentile. Amén. Una persona que no tiene relación con Dios. A person that has no relationship with En God. otras palabras, no tiene pacto con In other Dios. words, no covenant with God. Amén. Y ya hemos visto, ya hablamos el pasado, We have seen in the past que en estos capítulos que fueron escritos en arameo, that these chapters that are written in Aramaic, ¿no? Porque este arameo es comprensible para todo gentil en aquel entonces. because Aramaic was a language understood by all Gentiles. Amén. Y podemos decir que Dios hizo esto a propósito para que todo gentil tuviera la oportunidad de leer, de ver que hay un evangelio encubierto. We could say that God did this on purpose so that every Gentile can see that there is a gospel that is hidden. ¿Y por qué me atrevo a decir yo eso? Why do I say that? ¿Por qué me atrevo? Why do I say that? Pues vemos a Pablo en Hebreos 4, versículo 2, hablar de que el evangelio fue dado a Israel. Because we see that Paul in Hebrews 4:2 states that the gospel was given to Israel. Y ustedes dirían, pues sí, hermano, por eso vino nuestro Señor Jesucristo y habló y trató con los judíos en el tiempo. And that you could say that's why Jesus came to deal with the Jews. Sí, no, pero el apóstol Pablo no dice que el Señor dio el evangelio a Israel en los tiempos de él y de nuestro Señor Jesús. Paul is not saying that he gave the gospel to Israel in the time of Jesus. En este versículo en Hebreos capítulo 4, Pablo nos dice que el Señor le dio el evangelio al pueblo de Israel cuando Moisés lo vio en el desierto y estaban en el monte Sinaí. In Hebrews 4:2, Paul is saying that Israel received the gospel back when they were in Mount Sinai. Es más, Pablo mismo también nos dice que el pueblo de Dios en aquel entonces, cuando salió de Egipto, fueron bautizados al pasar por el mar rojo en seco.
Paul even tells us that when they came out of Egypt, they went through the desert and were baptized as they crossed the river, the Red River. Así que, ¿cómo me atrevo yo a decir que hay un evangelio encubierto dirigido hacia los babilonios? So why do I say that there's a gospel that is hidden toward the Babylonians? Acá vemos en la palabra de Dios a Pablo decir We see that Paul says it, que el Señor mismo dio su evangelio mucho antes del tiempo de Babilonia that God gave his gospel before Babylon. y se lo dio al pueblo de Israel And he gave it to the Israelites después de que fueron bautizados en el mar. after they were baptized in the river. El Señor les dio el evangelio en Monte Sinaí. God gave them the gospel in Mount Sinai. Amén. Así que vemos el texto, dice versículo 2 de Hebreos 4. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, hablando del pueblo en tiempo de Moisés. Because to us it has also been announced the good news as it was to them. A ellos que estaban con Moisés en aquel tiempo en el monte Sinaí. To those that were in Mount Sinai in the time of Moses. Y dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. But it did not help them in any way to hear the word of God because it was not heard with faith, those that heard it. Amén. Pablo nos dice, el evangelio ya fue dado antes. Paul says the gospel was already given in the past. ¿Qué significa evangelio? What is gospel? Evangelio es buenas nuevas, ¿verdad? Gospel is good news. Y las buenas nuevas que es que Dios te da la oportunidad para entrar en pacto con Él. The good news that God gives you the opportunity to come in covenant with Him. Entonces cambia tu vida. To change your life. ¿Okay? Es lo que significa el evangelio. That's what the gospel means. Cuando el Señor tuvo la última cena, when Jesus had the Last Supper, cuando levantó la copa, ¿qué es lo que dijo? when He raised the cup, what did He say? Esta sangre es This blood is my, este vino es mi sangre. this blood is my, this wine is my blood. Amén, que es ofrecido por ustedes. That is given for you. Que dice como cuál es las palabras indicadas que dice el pacto. What does He say? That the covenant, representa el nuevo pacto. the new covenant. Es lo que dice el Señor. That's what it says. Nuevo pacto. It says new covenant. Dice un nuevo pacto. Está escrito. It's written. El Señor lo dijo. Jesus said it. Amén. Si nosotros no entendemos que nuestro Dios es un Dios de pactos, If we don't understand that God is a God of covenant, nos estamos engañando a nosotros mismos. we lie to ourselves. El Señor ha estado tratando de dar a la humanidad la oportunidad para entrar en pacto con Él. God wants all people to be in covenant with Him. Amén. Lo hizo con la multitud gentil que salió con el reino de Israel de Egipto. He did it with the multitude that came out of Egypt, Y de igual manera lo está haciendo en Babilonia. and now He's doing it in Babylon. ¿Y cómo me atrevo a decir eso? And why do I say that? Porque el Señor trató con Nabucodonosor. Because He dealt with Nebuchadnezzar. El Señor usó a Daniel para traer el mensaje de arrepentimiento a Nabucodonosor. He used Daniel to bring the message of repentance to King Nebuchadnezzar. ¿Quién puede ir a Daniel 4, versículo 27? Who can go to Daniel 4:27? ¿Alguien puede ir a Daniel 4, 27? Recuerden que el Evangelio es igual a buenas nuevas. Remember that the gospel is the same thing as good news. Para que quede claro, miren lo que dice el versículo 2, que está allá arriba. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la que... ¿Lo pueden leer? ¿Ahí arriba? Ok. La buena nueva, ¿qué es? El Evangelio, ¿verdad? En otras palabras, Dios da la oportunidad para entrar en pacto con Él. God gives a chance for everyone to come in covenant with Him. Amén. Y lo demostramos al cambiar nuestras vidas. And we show it when we change our lives. ¿Y cómo mostramos que cambiamos nuestra vida? And how do we change our lives? Guardando la palabra de Dios, Keeping the word of God. practicando la palabra de Dios. Practicing the word of God.
creando un estilo de vida making a lifestyle guiado por la palabra de Dios. guided by the word of God. Amén. ¿Quién tiene Daniel 4:27? Who has Daniel 4:27? Hermana Brenny, si le pueden pasar el micrófono, por favor. Daniel 4:27 says, "Therefore, O king, let my counsel be acceptable to you. Break off your sins by practicing righteousness, and your iniquities by showing mercy to the oppressed, that there may perhaps be a lengthening of your prosperity." Amén. Por tanto, rey, aprueba mi consejo y redime, redeem. La traducción en español dice redime. Tiene que haber redención en un pacto. There has to be redemption in a covenant. Amén. Redime tus pecados con justicia. Redeem your faults with justice. O righteousness. Amén. Para un hebreo, ¿qué es justicia? What is righteousness to a Hebrew? Volver a la palabra de Dios. It means to come back to the word of God. ¿Cómo se muestra arrepentimiento? How do you show repentance? Uno muestra arrepentimiento cuando uno se corrige. One shows repentance when you self-correct yourself. ¿Y cómo nos corregimos? How do we correct ourselves? Buscando hacer lo que dice la palabra de Dios. To do what the word of God says. Amén. Pero ¿qué pasó con Nabucodonosor? What happened to Nebuchadnezzar? Oyó la interpretación de su sueño, He heard the interpretation of his dream. oyó el consejo de Daniel, He heard the counsel of Daniel. pero le entró por un oído y le salió por el otro. But it came in through one ear and left out the other. Sufrió por ignorar el llamado de He Dios. suffered and ignored the calling of God. El llamado de Dios a arrepentimiento. The calling of God to repentance. El Señor te da una oportunidad. The Lord gives you an opportunity. Corrígete, arrepiéntete. To correct yourself, repent. Pero Nabucodonosor no lo hizo. But Nebuchadnezzar did not do it. Pero el Señor usa esa oportunidad de la caída de Nabucodonosor. But God uses that event and fall of Nebuchadnezzar para dejar un testimonio. to leave a testimony. Así que vemos que Nabucodonosor deja un testimonio So we see that Nebuchadnezzar leaves a testimony que cualquier persona puede seguir. that everyone can follow. Es más, él hace un decreto en el capítulo 4, dice a todo el reino. He makes a decree in chapter 4 and he tells the entire Dice kingdom. a todas lenguas, a todas He says all familias, languages, all families, a todo reino, a todas provincias, all provinces, a toda persona que pueda oír y que pueda leer el everyone edicto, that can hear or el see testimonio the testimony de lo que el mismo Nabucodonosor dice que le what sucedió. he himself experienced. Y por qué él reconoce que no hay otro Dios más que el Dios de Israel. And why does he recognize that there is no other king but the king of Israel? Y que Yahweh o Jehová o Yud-Heh-Vav-Heh, como quieras decirlo, es supremo. That Yahweh is supreme or Yod-Heh-Vav-Heh is supreme, however you want Que to nuestro pronounce Dios es supremo y That que honren a nuestro Dios. it. That our God is supreme and he must be honored. Amén. La historia, el suceso, la experiencia de Nabucodonosor. The story, the event, the testimony of Nebuchadnezzar. El mismo Nabucodonosor dice hay que honrar y hay que alabar, hay que adorar al Dios de Israel. King Al Dios de Daniel. Nebuchadnezzar states that we are to honor and worship the king, the God of the Hebrew people. Ya Nabucodonosor casi parece un apóstol. You can see that King Nebuchadnezzar almost appears to be an apostle. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? How many can say glory to God? Pero luego vemos lo que pasa con Belsasar, su hijo. But then we see what happens to his son, Belshazzar. ¿Qué es lo que pasa? What Él happens? ignoró el testimonio de su padre, Nabucodonosor. He ignored the testimony of his father. La palabra de Dios dice, oye hijo mío, mi consejo. The word of God says, "Hear, O my son, my counsel."
y obedece a mi juicio, and obey my mi judgments, ley, perdón, mi ley, mis mandamientos. obey my law, my commandments. ¿Amén? Pero eso no fue lo que hizo Belsasar. But that's not what Belshazzar did. La palabra de Dios también nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que el Señor Dios te da. The word of God also says, honor your father and your mother so that you may prosper in the land. Pero vemos que Belsasar no honró a su padre y le fue mal en el reino que su padre le heredó. But Belshazzar did not honor his father, and it did not go well for him. Porque él prefirió una actitud de rebeldía Because he chose rebellion, y por eso sufre la consecuencia. and he suffered the consequence. Porque la paga del pecado es ¿qué? Because the payment of sin is ¿Es qué? what? A ver, Is ¿a los what? demás qué es? What is it? No los oigo. What is it? Amén, gloria a Death. Dios. La paga del pecado es muerte. The payment of sin is death. Ahora, estamos hablando de pacto Now we were speaking about covenants. y hablamos cómo el evangelio pudiera estar encubierto en estos capítulos. Now we can see how the gospel could be hidden in these chapters. Si ven la gráfica, If you see the image, vemos, no sé si la puedan ver todos, I don't know if you can see it. está trasluciente un poco la imagen ahí, It's translucent. pero hay una palabra. ¿Cuál es esta palabra? There is a word there Que se está escondiendo ahí. that's hiding. Covenant. Pacto, covenant. ¿Ok? Y hay una letra hebrea. There's a Hebrew letter. Esa letra hebrea The Hebrew letter, es la letra Tav. it's the Hebrew word Tav. Y lo que están viendo que está trasluciente ahí, como que se está escondiendo, encubierta, And what appears to be translucent, es la forma moderna de la letra Tav. it's the modern shape of the letter Tav. La letra Tav en hebreo es la letra T en español o en inglés. It is the equivalent of the letter T in English. También ven una cruz ahí. You see the cross there. Bueno, la cruz The cross, es la forma exacta it's the same form. cómo se escribe How you write, la letra Tav how you write the Tav antiguamente in the old language, en la época de Daniel, in the time of Daniel, en el proto-hebreo. in the so-called Proto-Hebrew. Amén. ¿A qué viene todo esto? What is this coming to? En hebreo, como hemos dicho antes, In Hebrew, as we've said it in the past, cada letra tiene una definición y un simbolismo. every letter has a meaning and a value and a symbol. ¿Mm? Y el símbolo de esta letra And the symbol of the letter es pacto, is covenant, hacer pacto. to make covenant. Amén. Así que Dios viene ofreciendo pacto So God is offering covenant. desde el tiempo del monte Sinaí. From Mount Sinai, Le ofrece pacto nuevamente He offers covenant again en Babilonia in Babylon, y nos hace el pacto, completa el pacto en la cruz del Calvario. and He completes the covenant in the Calvary. Amén. Por eso es que el Señor ha ofrecido las buenas nuevas a lo largo de toda la historia. That's why God has offered the good news across history. Amén. Entramos a ver a Darío y su reino. We see Darío Darío. Darius reino. in his kingdom. Vemos al rey y su nombre, Darío. We see his name En hebreo se in Hebrew pronuncia Dariavesh is pronounced Dariavesh. y en persa significa sustentador del bien. En persa significa sustentador del bien. In Persia, it means sustainer of good. Amén. Así que vemos que muere Belsasar por su pecado, por su rebeldía, So we see that he dies for his rebellion, porque maltrata el reino de su padre, derrocha las riquezas de su reino, because he mistreats the kingdom of his father. vive en rebeldía. He lives in rebellion,
Así que muere Belsasar y entra Darío el persa. So he dies, and the king takes his place, named Belshazzar. Amén. Vemos que Darío el persa aprovecha la decadencia de Belsasar. Darius sees the decadence of Belshazzar. Y Belsasar muere la misma noche en que se manifiesta la mano que escribe el mensaje en la pared. And Belshazzar dies the same day that he saw and witnessed the hand of God right on the wall. Y en el reinado de Darío And in the kingdom of Darius, sucede una reorganización del reino. there's a reorganization of the Es kingdom. lo que estamos viendo en los primeros versículos que leímos. That's what we're seeing in the first verses that we read. Vemos a Darío, vemos a Daniel y vemos cómo Darío involucra a Daniel en su reinado. We see Darius and Daniel and how Darius involves Daniel in his kingdom. Vemos que Daniel es uno de 3 presidentes bajo Darío. We see that Daniel is one of 3 presidents below Darius. Es más, es el primero del 3. He's the first one of the 3. Amén. El Señor pone a Daniel, mantiene a Daniel ahí arriba. God keeps Daniel up high in the kingdom. Hubo una revolución, una invasión de Darío y como quiera no pasó lo que pasó, la adversidad, y aún así Daniel se mantiene en una posición de mucha influencia. There was a change at the top, a revolution, but God still keeps Daniel up there in the leadership. Y vemos que Daniel es el más estimado de estos 3 presidentes. And Daniel is the one that is of great esteem out of the 3. Miren lo que es la palabra de Dios dice, que había un espíritu excelente en Daniel. Look what the Bible says about Daniel, that there was a spirit of excellence in Daniel. Y por eso es que Darío pensaba ponerlo a Daniel sobre todo el reino. And this is why Darius put Daniel on top of everything. Él pensaba poner a Daniel aún por encima de los otros 2 presidentes. He thought about putting Daniel over on the top of the other 2 presidents. Posiblemente lo iba a poner al lado de Darío, He was possibly going to put him right next to Darius, al mismo nivel que él, almost at the same level as he, para que Daniel se encargara de todas las situaciones del reino. so that Daniel could take care of all the situations of the kingdom. ¿Por qué? Porque había un espíritu excelente en Daniel. Because there was a spirit of excellence in Daniel. Porque Daniel tomó muy en serio el mandato que nuestro Dios le dio a nuestro padre Abraham. Because Daniel took very seriously the commandments that God had given our forefathers. Vemos en Génesis 17, versículo 1, In Genesis 17, verse 1, le dice nuestro Dios a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. God tells Abraham, go before me and be perfect. Y como hablamos hace 2 semanas, el domingo, And as we spoke 2 weeks ago, el domingo en la prédica hablamos de cómo debemos buscar la perfección. we talked about how we should seek perfection. Y muy claramente se mencionó, And very clearly, explícitamente, ¿cuántos se acuerdan? it is mentioned explicitly. ¿Cuántos nos acordamos de eso? How many remember that? Entramos muy explícitamente y muy claramente dijimos We said it very clearly. que debemos de buscar un espíritu, debemos buscar ser perfectos, We should look to be perfect. porque tal vez no conseguiremos el nivel de perfección porque solo Dios es perfecto, Maybe we can't reach perfection because only God is perfect. pero al buscar esa perfección But as we search that perfection, definitivamente vamos a hallar la excelencia. we can definitely find excellence. Y es la misma excelencia de la cual estamos hablando en el capítulo 6 que cubrimos hoy esta noche. And that's the same excellence that we find in chapter 6, which we are speaking about today. Un espíritu de excelencia como el que tuvo Daniel. A spirit of excellence as the one that Daniel had. Amén. Pero enseguida vemos la envidia y el odio contra Daniel porque él era favorecido. But we see the envy and the plot against Daniel because he was favored. Porque así sucede siempre. Because that's how it always happens. Porque donde uno trata de cumplir con la palabra de Dios, When one tries to obey the word of God,
siempre va a suceder. There's always always going to happen. Amén. Así que todos los gobernadores, So that all governors, todos los demás, los otros dos presidentes, the other two presidents, todos los magistrados, all the magistrates, todos los grandes y capitanes de todo el imperio, all the captains and the great ones in the kingdom, presionan todos a una en conspiración, en un solo propósito, they plot, unánimes. they unite to plot against Daniel. Vienen a contra Daniel, pero la forma que lo hacen es que vienen a presionar a Darío. They come to Darius to pressure him. No tan solo presionarlo, vienen a tratar de exaltar a Darío, vienen a tratar de elevarlo y tratar de hacer crecer su orgullo. They try to kiss up to King Darius and feed his pride. Amén. Y le proponen un nuevo edicto. And they advise him to a new decree. Y este edicto dice que es prohibida por 30 días That for 30 days it is prohibited la oración prayer a dioses o a otros humanos, to gods or anyone other than the king. excepto al rey Darío. En otras palabras, no puedes orar a ningún dios. In other words, you can't pray to no God. Había muchas naciones, muchos pueblos que habían sido conquistados por Darío. There were many nations that had been conquered by Muchos grupos de personas que tenían sus propios dioses. many groups that had their own gods, Ídolos, porque Dios solo hay uno. idols, because there is only one God. Amén. Y la propuesta era de que por 30 días a ninguno de esos dioses o ningún otro ser humano se le iba a orar o se le iba a hacer una petición. Solo el rey Darío. And for 30 days there couldn't be no prayer. Porque el rey Darío es grande. Because only the king is great. Amén. Y vemos una situación que de la ley medo-persa. And we see a law it comes from the Medo-Persia. Persian Empire. Vemos una ley que en Persia y Media, que es el imperio medio persa. Vemos que los edictos que un rey da son irrevocables. We see that the edicts that a king gives or dictates, they're irrevocable. He cannot go against them, he cannot cancel them. Amén. Eso es lo que pasa en la ley medo-persa del imperio persa. Amén. That's what happens in the laws of the Mede and Persian Empire. Amén. En Babilonia, Nabucodonosor podía hacer lo que él quisiera. In Babylon, Nebuchadnezzar could do whatever he wanted. Él podía dar un edicto He could give a decree, y si él decidía cancelarlo, él lo cancelaba. and if he decided to cancel it, he could cancel. Pero con el imperio persa era diferente. But with the Persians, it was different. Allí ya empieza a haber un poco más de dominio de parte del pueblo y no tanto del rey. Here we can see the dominion on the people, not on the king. Aunque el rey todavía tenía la mayoría del poder, Even though the king still had power, era débil en que no podía cancelar ninguno de los edictos que él daba. he was not strong enough to cancel the decrees that he will give. Así que vemos a Darío acorralado. So we see that Darius, lo vemos Darius. acorralado, lo podemos esquinado. we see him cornered. ¿Eh? Porque vienen todos los funcionarios políticos Because we see all the council coming towards him. que vienen a tratar de levantar su orgullo They come and to lift up his pride, y a la misma vez manipulan eso and they come and just try to overcome, y lo presionan porque son todos menos uno, menos Daniel. and they try to pressure him except one, which was Daniel. Así que le ponen presión y lo hacen que firme el edicto. So they put a lot of pressure on the king and they make him sign, Y se pasa en ley. and he becomes a law. Cualquier persona que orara a un Dios o a otra persona Then any person that will worship any god or other people, sería tirado al foso de leones. they will be thrown in the lion's cave. Amén. Forzaron al rey Darío, forzaron su mano, por así decirlo.
If we can say it, they forced his hand to sign this decree. Amén. Se organizaron de repente y lo presionaron. They well organized and they pressured him. Amén. Amen. Y vemos qué es lo que pasa. And let's see what happens. Ahí está, ahí vemos al rey Darío otra vez, una imagen de Darío. We see another picture of King Se mira Darius. desmayado, se mira cabizbajo, se mira deprimido. He looks depressed, sad, Porque obviamente que vamos a ver because obviously we can see, que los enemigos de Daniel hallan a Daniel orando because we see that the enemies of Daniel find him praying. y denuncian a Daniel con el rey. And they come before the king A ver, to talk bad about Daniel. si alguien tiene Daniel capítulo 6 versículo 13 If somebody can go to Daniel 6:13, y si alguien más puede ir a Daniel capítulo 6, 14 y 15. Son versículos contiguos. Daniel capítulo 6 versículo 13. 13. Then they said to the king Daniel, who is the one of the exiles from Judah, pays no attention to you, your majesty, or to the decree you put in writing. He still prays three times a day. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste. Antes 3 veces al día hace petición. 3 veces al día abre sus ventanas en dirección a Jerusalén y se pone a orar a su Dios. 3 times a day Daniel opened his windows and he prays to his God. 3 times a day. ¿Y qué vemos en el versículo 14 y 15 que sigue? Let's see what chapter 14 and 15 says. 14. When the king heard this, he was greatly distressed. He was determined to rescue Daniel and made every effort until sundown to save him. El rey entonces, oyendo la situación, le pesó en gran manera y sobre Daniel puso cuidado él, el rey, para liberarlo, y hasta la puesta del sol trabajó para tratar de librar a Daniel. ¿Y qué dice el versículo 15? And let's see what chapter 15 says. Then the men went as a group to the king Darius and said to him, remember, your majesty, that according to the law of Medes and Persians, no decree or edict that the king issues can be changed. Pero aquellos hombres se reunieron cerca del rey y dijeron al rey: sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare puede mudarse, puede cambiarse o puede cancelarse. ¿Amén? Así que no le quedó de otra al pobre Darío. So honestly, the king had no choice. De repente pasa de ser el hombre más poderoso del Medio Oriente All of a sudden, he becomes the most powerful king from the east. a ser el hombre más débil y más desesperado en toda la nación. He becomes the weakest man of all nations. Y muy desesperado por su amigo y a quien favorece altamente a Daniel. And he was very distressed because of his friend Daniel. Y vemos que Daniel es lanzado al foso de leones. We see that Daniel was thrown in the lion's The lion's den. Amén. Pero como vemos en la imagen, But as we can see in the image, amén, el Señor le dio favor a Daniel aún con los leones. that God gave Daniel favor even though he was surrounded by lions. Amén. Amen. Y en estos versículos que vimos, vemos la decadencia en autoridad que sucede. And in these verses, we actually see the weakness of the power that there is. Amén. Amen. Y con esto vamos a hacer referencia nuevamente a la imagen de oro de la cual nuestro hermano pastor habló en las lecciones del capítulo 2 y 3. In here, we're going to see some references of what Pastor was teaching us about in
chapter 2 and 3. Porque esa estatua que vio Nabucodonosor en su sueño, Because that statue that Nebuchadnezzar saw in his dream, bien claramente Daniel le dijo que el Señor le indicó que cada una de esas secciones de la estatua simbolizaban un reino que vendría después del suyo. because Daniel explained to them very specifically each part of that statue what was coming. Nuestro hermano pastor habló de ello claramente. Our pastor spoke about that very clearly. Y vemos que conforme pasa el tiempo, And we can see that as time goes by, el poder, la autoridad, the power and the authority, amén, la autoridad de cada poder, de cada reinado va en un declive. and we can see that in every kingdom the authority and the power goes just down. Porque ciertamente el oro Because we can see that the gold, representa, simboliza divinidad, es divino. gold defines divine. El oro se usa para simbolizar y hacer referencia a lo que es divino. The gold is used, it defines what's divine. ¿Y cómo sé eso yo? ¿Cómo es How que do yo I sé know eso? that? Hemos estudiado en los estudios pasados de la semana, We have heard these in our previous en studies, las porciones semanales del año pasado y antepasado, on the portions that we've been reading in the Word last year. entre el hermano pastor y Our pastor nos ha estado describiendo has been describing cómo Moisés oyó la how instrucción de Moses Dios heard the discussion of God, de cómo se debería de hacer el arca de la alianza, el arca del pacto, how the Ark of the Covenant era hecha, was started to be built, y vemos que era cubierta de oro. and it says that it was supposed to be covered with gold. El arca del incienso, el altar del incienso estaba hecho de oro. Amén. The incense were supposed to be covered with gold, Es el altar del incienso. the altar of the De- incense. ajá, amén. Y todo eso estaba en el lugar santísimo. And all of that was in the Holy of, Y nadie podía entrar al lugar al santísimo porque ahí estaba la presencia de Dios mismo. and no one could enter in the Holy of Holies because that's where the presence of God would dwell. Y también las características físicas del oro nos indican And also the characteristics of the gold indicates una relación a relationship con lo divino, with the divine, con lo santo, with the holy, porque el oro no se corrompe. because the gold, it doesn't corrupt. El oro no se mezcla fácilmente con cualquier sustancia o con cualquier metal. It doesn't mix very easily with any substance or any metal. Aún estando inerte en roca, Even when it's in a rock, se mantiene su integridad it maintains its integrity, y no se mezcla fácilmente. and it doesn't mix. No se corrompe, no reacciona con el aire, con la humedad, con nada reacciona. It doesn't react with wind or heat or anything. No se similar mancha, to that. no hay mancha alguna en una moneda de oro. There's no stain in a gold coin. Amén. Se mantiene limpia, así como Dios se mantiene santo. It stays clean, Así como Dios se mantiene santo. just like God stays holy. Amén. Y el oro denota autoridad absoluta. And gold defines authority. Solo Dios tiene autoridad absoluta. And only God holds authority. Amén. Amen. De una forma absoluta. In an absolute authority. Amén. Ahora, ese es el tipo de autoridad que Nabucodonosor tenía. And that was the kind of authority that Nebuchadnezzar had. Amén. Si él daba un decreto, If he would give a decree, todos tenían que caer en línea. everybody had to follow. Y si Nabucodonosor decidía cancelar ese decreto, And if Nebuchadnezzar él tenía autoridad suprema, would nadie le podía that cuestionar. decree, nobody can go against it. Nadie le podía cuestionar, Nobody could question. nadie podía dudarlo. Nobody could doubt it.
Él cancelaba el decreto he would cancel the decree, y todos en línea. and everybody online. Amén. Ahora vemos Now we can see el imperio Medo-Persa, the Persian Empire. the Persian Empire. Amén. Vemos cómo la sección del imperio Medo-Persa en la estatua es hecha de plata. We can see that the kingdom was made of silver. En la estatua. The statue was made of silver. Y esa sección de That plata, section was built with silver, y esa corresponde al imperio persa. and that belongs to the kingdom of Persia. Ahora, la plata Now, es silver, un metal que representa la humanidad. that's something that represents humanity. Y lo que significa esto es que el metal, la plata, es un metal que representa al hombre común. And what that means is a metal that represents a common man. Y entonces el reino de Persia The kingdom of Persia es un reino en el cual el rey tenía menos poder it was a kingdom where the king had less power, y se le daba un poco más de poder al pueblo, al resto del pueblo común. and actually the people were the ones that had a little bit more power. No significa que Darío no era poderoso, It doesn't mean that que Darío no era poderoso, Darius wasn't powerful. no significa eso, It doesn't mean that. pero significa que But it means that él tenía mucho poder, he had a lot of power, pero no era el mismo tipo de poder y de autoridad que tuvo Nabucodonosor. but it was not the same power that Nebuchadnezzar had. Porque Nabucodonosor podía dar edictos y cancelarlo, Because Nebuchadnezzar had the power and he could cancel at any time. pero Darío no podía hacer eso. But Darius couldn't do that. Si Darío daba un edicto, If Darius would give si él decretaba una ley, if he decreed a law, él no tenía la autoridad ni el poder para ir en contra de su mismo edicto, de su he didn't misma have ley. the authority. He couldn't go against his own decree. ¿Ok? El pueblo no se lo permitía. The people wouldn't allow him. Él tenía mucho poder, He had a lot of power, pero el pueblo no le permitía hacer eso. but the people would not allow him to do that. Él tenía menos poder. He had less power. Por eso vemos que hay una decadencia en la autoridad. That's the reason why we see that there is power where it goes down. El rey Darío y los reyes persas tenían autoridad parcial, pero no podían cancelar sus mismos decretos. The kingdom of Persia had power, but they had a partial power. Amén. They could not cancel their decrees that they would sign. Amén. Y así vemos que la autoridad de los gobiernos que vendrían después And that's how we see the authorities of the governments that will come disminuye con los demás reinos hasta que llegamos al día de hoy. have less authority until we get to the kingdoms of now. El hermano pastor tiene un comentario, Pastor has a comment. por favor, en el micrófono. Gloria a Dios. I just want to make a very controversial clarification. Quiero hacer una aclaración algo controversial. That word, end times, Esa palabra de fines de los tiempos. when we study scripture, we don't find that word. Cuando vemos específicamente, el hermano pastor está hablando de la gráfica que hemos puesto arriba, amén, que dice en inglés fin de los tiempos. It is a very popular word used here in America. Es una palabra muy popular que se usa, un término muy popular que se usa aquí en los Estados Unidos. And we need to know where that word comes from. Y debemos entender de dónde viene esa frase o ese término. In the 1800s, there was a very famous evangelist. En el siglo XIX había un evangelista muy popular. His name was John Darby Nelson. Su nombre era John Darby Nelson.
And he came to America Y from Europe. él vino a los Estados Unidos proveniente de Europa. And he believed in a doctrine. Y él creyó en una doctrina, A doctrine that is called dispensationalism. que esta doctrina se conoce como dispensacionalismo. He brought that doctrine from Europe to America to the colonies here in America. Y trajo esa doctrina, ese entendimiento, esa doctrina aquí a las colonias en América. It's what he understood about the scripture that he had learned in Europe. Porque eso es lo que él había sido enseñado en Europa acerca de la palabra de Dios. The idea that there are two different plans, one for Gentiles and one for the Hebrew people. Y en esta doctrina hay una idea, un concepto, un precepto dominante que dice que hay Different plans. dos diferentes planes individuales para el pueblo judío y todas las demás naciones y pueblos que no son judíos. John Darby Nelson's belief is very famous in America. Y la creencia de este hombre, John Darby Nelson, se volvió muy popular aquí en los Estados Unidos. And during his lifetime, somebody came up to him Y durante su tiempo de vida, alguien vino a él para hablar and proposed that he should write his own Bible. y le propuso que él debería crear su propia edición de traducción de la palabra de Dios. That he should write his Bible and under every text write commentaries that explained what he called the end times. Y que él pusiera comentarios propios de él a lo largo de la traducción de la Biblia. This became very, very popular. Y por eso esta doctrina del dispensacionalismo se hizo muy popular. Bibles were made, they're called the Nelson Bible. Y ahora conocemos estas Biblias, son muy populares en el mundo, en seminarios y entre pastoreados. En el pastorado se conoce como las Biblias Nelson. In the 60s and the 70s, an author by the name of Tim LaHaye Hace como unos 20, 30, 40 años tenemos un autor por el nombre de Tim LaHaye. I believe he's Baptist, I'm not 100% sure. Parece que él es bautista, no estoy 100% seguro de su adherencia, de su denominación. He had an affinity for the John Darby Nelson's ideas. Y él tenía una afinidad para las ideas de Nelson. And he created a series of books called The End Times. Y él creó una serie de libros que trataban con el fin de los tiempos, de este término. Movies were made. Así que y hasta se hicieron películas. And it became the doctrine of the land in America. Y se popularizó como la doctrina más popular aquí en los Estados Unidos, aquí en América básicamente. But if you go outside America, Pero si salimos del mundo occidental, de aquí del oeste, these teachings that were brought by John Darby Nelson are not there. Estas ideas, estas creencias de dispensacionalismo no son populares, no se encuentran aquí. People that study scripture can clearly see. Y la gente que estudia la palabra de Dios puede ver claramente But things have become so mixed here in America. que las cosas se han mezclado demasiado, muchas ideas se han mezclado aquí en los Estados Unidos. And people don't study in America. Y la gente Don't study in America. y que la gente en Estados Unidos no estudia la palabra de Dios. They don't read their Bible. No leen su Biblia, no analizan la palabra de Dios, no hacen estudio profundo. The reason I'm mentioning this word, La razón por qué menciono esto, because we're looking at the statue of Nebuchadnezzar, which clearly we've explained is a timeline of the Gentiles. porque estamos viendo en esta estatua de Nabucodonosor que hemos explicado cómo simboliza una línea de tiempo de los reinos gentiles, de los reinos de la tierra. And Daniel asked God, what is going to happen to my people at the end of the age? Y Daniel le pregunta a Dios, al Señor, muy explícitamente, ¿qué es lo que va a suceder con mi pueblo Israel al fin de la era? So the world was not known to be global at that time. En aquel entonces no se reconocía explícitamente, absolutamente, que el reino que la tierra era global. There was no discovery of north and south
continents. No se reconocían, en aquel entonces no había un conocimiento fijo acerca de los diferentes continentes. Daniel wants to know what's going to happen in the Middle East. Y Daniel quiere saber qué es lo que va a pasar en su región del mundo, en el Medio Oriente. King Nebuchadnezzar wanted to know what's going to happen to his empire in the Middle East. El rey Nabucodonosor quiere saber qué es lo que sucede en el Oriente Medio. This image is given as an answer to when the time of the Gentiles, the end of the age, will come to its finale. Y así que todas estas gráficas nos muestran cómo es que Dios trata de explicar cómo la era de los reinos de los gentiles vendría a un final para entrar a una nueva era. And so it's very important because we see that word end time. Es muy importante porque vemos esa palabra en inglés es end times, en español se puede traducir como fin de los tiempos. And a lot of ideas from John Darby in pop culture come to mind. Y muchas ideas vienen a la mente, estas ideas que trajo Darby Nelson vienen a la mente. And some people believe them, and that's fine. Y mucha gente cree que es el fin de los tiempos y tienen libertad para hacerlo. But you got to study the scripture. Pero debemos todos estudiar la palabra de Dios para saber qué es lo que la palabra de Dios verdaderamente nos indica. They even asked Jesus in Matthew chapter 24, Lord, is this the end of the age? Inclusive vemos que los apóstoles le preguntan al Señor en Mateo 24, Señor, ¿es este el tiempo del fin de la era? It's right there. Is this the end of the age of the Gentiles that Daniel spoke 400 or 500 years ago? Pero vemos claramente que no es el fin de los tiempos, pero sí es el fin de la era de los tiempos de los gentiles. When the time of the Gentile ends, a new age begins, the age of the Messiah, the age of the kingdom of God. Y cuando llegue el fin de la era de los reinos de los gentiles, o sea, de los reinos del mundo, cuando este tiempo llegue a su fin, comenzará una nueva era. No terminan todos los tiempos, sino termina una era y termina una era de los gentiles y comienza la era mesiánica de nuestro Señor Jesucristo. This understanding that I have shared with you Y esto que he compartido con ustedes is understood by rabbis. se entiende muy claramente en los medios rabínicos. It's understood by scholars outside the United States. Se entiende por gente que son gente experta fuera de los Estados Unidos, expertos en la palabra de Dios. And it's understood by the church in the East, not the West. Y también esta noción de fin de la era también se conoce por la iglesia del este, en el Medio Oriente y en el este. No aquí en el hemisferio oeste, en el mundo occidental, sino en el mundo oriental cristiano. ¿Ves? And so that word needs some clarification. Así que el hermano pastor se está asegurando de que entendemos, que no nos confundamos con esa palabra de fin de los tiempos, que no es un fin de los tiempos, es un fin de la era. ¿Amén? Because there is a tendency to be a mixture of Hollywood and pop culture and an understanding of the Word of God that is not there. Amén, porque llega a haber un entendimiento de la palabra de Dios que honestamente no está en la palabra de Dios. Amén. Seguimos por causa del tiempo. Vemos que el justo permanece. Amén. Vemos que el justo permanece. A ver, ¿quién puede ir a Proverbios rapidito para terminar por falta del tiempo? Y vemos 4 imágenes ahí. We see 4 images. Vemos 4 imágenes. We see 4 images. De este lado, mientras vamos a Proverbios, amén. Proverbios capítulo 10, versículo 25. Mucho libro de Proverbios en este día, amén. Proverbios 10, 27, Proverbios 10, 29 y Proverbios 10, 30. Vemos algo muy importante. Amén.
Pero en esta gráfica que vemos a Nabucodonosor, ¿verdad? Que anduvo como en el campo en cuatro pies, en cuatro patas, como quien dice. We see Nebuchadnezzar in these images who became like a beast. Amen. Por causa de su orgullo, because of his pride. Amen. Luego enseguida de él vemos a su hijo Belshazzar. Next to him we see Belshazzar, amen, quien por su orgullo y su rebeldía no quiso hacer caso al llamado, because Belshazzar, his son, is next to him, and because of his rebellion and his pride, he did not want to listen. No quiso oír ni el mismo testimonio de su padre. Not even because it was his own father who had the testimony of God. No, él prefirió seguir en rebeldía. He preferred to remain in rebellion, y sufrió muerte por ello. He suffered death for it. Amen. Y luego vemos también a Darío. And we also see Darius. Todo desilusionado acá. ¿Por qué? Porque siendo humano, being human, Darius, todos estos funcionarios estaban tratando de hacerlo sentirse como que era un dios, because all these people, all these government officials were trying to bring him up in a pedestal, make him feel like God, and they forced them, they took advantage, tomaron ventaja y lo forzaron a firmar un edicto contra uno de sus mejores amigos y más favorecidos colegas. Amen. We see him writing an edict, a law, that went against his very own favored colleague, Daniel. Amen. Y luego después de él, vemos que entra el rey Ciro. And after him, we see that Cyrus comes into the scene. Amen. Vemos que el rey Ciro también entra después de Darío. We see that Cyrus comes in after King Darius. Amen. Vemos 4 reyes entrar y salir. We see 4 kings come and go. Okay? Mas sin embargo, vemos un solo Daniel a lo largo de todos estos reinados. We see one Daniel throughout the whole kingdom of these 4 kings. Amen. ¿Quién tiene Proverbios 10:25? Who has Proverbs 10:25? Rapidito por causa del tiempo. Como pasa el torbellino, así el malo permanece, mas el justo permanece para siempre. El justo permanece para. So Proverbs 10:25 tells us that the just remain forever. Amen. Proverbios 27, Proverbs 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán cortados. The fear of the Lord will lengthen your days, however, the days of the wicked are cut short. ¿A quién se le cortaron los días? ¿A Daniel? Whose days were cut? Daniel's days? No. We see 4 kings who were cut down. Vemos a 4 reyes que fueron cortados. Proverbios 10:29, Proverbs 10:29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. The way of the Lord is ¿qué? Perfecto. El camino de Dios es ¿qué, perdón? Fortaleza. The way of the Lord is strength to those that follow Him, that fear Him. Pero ¿qué es? El resto del versículo que dice. Es destrucción a los que hacen maldad. However, the way of the Lord is destruction to those that do evil, that work evil. The way of the Lord, el camino del Señor, es la vida que practica la palabra de Dios. The way of the Lord is the life that practices
the laws and the commandments of God. ¿Eh? Porque cuando el Señor habla del camino, habla de su propia palabra, de sus mandamientos, de sus instrucciones, de sus leyes. Because when God speaks of the way, He's speaking of His instruction, His commandments, His law. Amén. Y aquellos que son malvados, and those that are wicked, por hacer lo malo, les va mal. Because they do evil, bad things come to them. Amen. Proverbios 10:29, Proverbs 10:29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Amén. Y el 30, Proverbs 10:30. El justo no será removido jamás. Ah. Los impíos no habitarán la tierra. El justo no será removido jamás. The just, the righteous shall never be removed. ¿Cuál es el justo? ¿Qué es la justicia? Who is the righteous? What is righteousness? Dios nos da la definición de justicia. God gives us what the definition of righteousness is. Si nosotros vamos a creer justos, nos vamos a llamar justos. If we're going to call ourselves righteous, es porque guardamos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. It's because if we call ourselves righteous, it's going to be because we practice the commandments of God. Si no te llames justo. If not, don't call yourself righteous. Amén. Porque nuestro Mesías mismo nos dijo, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que emana de la boca de Dios. Because Jesus Himself told us, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Y si no hacemos caso a lo que nuestro Mesías nos está diciendo, ¿cómo nosotros vamos a llamarnos sus discípulos? And if we don't listen to the words that our Messiah is giving us, how dare we call ourselves His disciples? Podemos llamarnos cristianos, pero nunca seremos sus discípulos. We could call ourselves Christians all we want, but we won't be His disciples. Amen. ¿Lo escribí yo? No. Did I write it? No. El Señor lo dijo. The Lord said it. Amen. Y vemos Salmos 19:7. And we see Psalms 19:7. Psalms 19:7 says, dice, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve o transforma el alma. El testimonio de Jehová, en otras palabras, la palabra de Dios, las instrucciones, la ley de Dios, es fiel, que hace sabio al pequeño o hace sabio al necio. Es lo que dice el original. El hebreo dice, la ley de Jehová es fiel y hace sabio a la persona que es necia. Si el necio quiere ser sabio, tiene que empezar a tener temor de Dios y aprender la palabra de Dios, ponerla por práctica y Dios lo va a hacer sabio. Es lo que nos está diciendo el Salmo. Amén. Desafortunadamente eso no se nos dice. Unfortunately, we're not told what Psalm 19:7 means. We're not told that if we are foolish, if we don't have understanding, that if we humble ourselves and we fear God, and we choose to learn His Word, and we choose to practice His commandments and His laws, God will lift us up and He will make us wise. Nunca se nos ha dicho que Dios nos pueda hacer sabios. We have never been taught that God can make us wise. Amén. Salmo 110, versículo 10. Psalm 110. Psalm 110, real quick, ahí voy. Salmo 110, versículo 10. Psalm 110. Hold on. No, it's not 10. Tengo otra. Entonces me equivoqué de salmo. Ah, sí, eso es lo que es. Gracias, hermano. Sí, eso es lo que es. Es Salmo 119. Yeah, it is Psalm 119:10. Yeah, 119:10. Un error. A mistake. Bueno,
No creo que, no me parece que no era el versículo. I don't think that was the verse. However, sin embargo, el versículo cae como anillo al dedo. Versículo 100, capítulo 119, verso 10. Psalms 119, verse 10 comes like a ring to the finger. It comes right on, spot on also, even though I don't think it's the verse. Pero mira lo que dice, but look what it says. Dice, con todo mi corazón te he buscado. With all of my heart I have searched for you. ¿No creen que eso es algo que Daniel hubiera dicho? Don't you think that's something that Daniel himself would have said? Aunque lo escribió el rey David, el profeta David, even though King David, prophet David wrote it, vemos que Daniel vive por eso, por ese estilo de vida. That Daniel lives by that lifestyle. Daniel vive como que él ha buscado a Dios con todo su corazón. Daniel lives like he has pursued God with all his heart. Y vive como que él le dice al Señor, no me dejes divagar, no me dejes distraerme o alejarme de tus mandamientos. De tus mandamientos, dice el Salmo. The psalm continues saying, do not let me draw astray from your commandments. Ese es el estilo de vida que Daniel estaba viviendo. That's the lifestyle that Daniel was living. Eso, por esa razón es que él tenía un espíritu excelente. That's the reason why Daniel had a spirit that was excellent. Amén. Gloria a Dios. Amén. Con esto terminamos en esta noche. Vamos a ponernos de pie para orar. Sí, en el libro de Daniel hay mucha profecía. Yes, in the